Ok, ahora vamos a resolver un ejercicio de trazadores cúbicos. Para esto es importante aclarar que todas las ecuaciones y fórmulas que vamos a ver a continuación están definidas para n más 1 puntos. ¿Esto qué significa? Que si en un ejercicio nos dan 5 puntos, n debería valer 4. Así cuando realizamos la suma de 4 más 1 nos va a dar 5 puntos. ¿Ok? Ahora, vamos a observar todas las ecuaciones y fórmulas que necesitamos para resolver trazadores cúbicos. Vamos con la primera parte. Aquí tenemos la fórmula general de trazadores cúbicos y sus límites. Es importante aclarar que en todas estas fórmulas se está haciendo uso de J. Voy a aclarar cómo obtener J. Entonces, luego calculamos la primera derivada de los trazadores, de la fórmula de los trazadores, y luego la segunda derivada de la fórmula de los trazadores. Luego también vamos a necesitar las 5 condiciones para poder calcular los trazadores. Si podemos observar aquí, es cuando obtenemos el valor de J. J empieza siempre desde 0, como se puede observar, y va, dependiendo de la condición, hasta n-1 y n-2. Por eso es importante identificar cuál es el valor de n. Entonces, una vez que ya tenemos las 5 condiciones, vamos a empezar a resolver el ejercicio. El ejercicio dice, calcular los trazadores cúbicos para los siguientes puntos. Y se nos provee de 4 valores en X con sus respectivos valores en f de X o en Y. Listo. Entonces tenemos 4 puntos. Como tenemos 4 puntos, nuestra n debe valer 3. Esta n igual a 3 es muy importante porque este n igual a 3 es el que nos dice cuántas fórmulas de trazadores cúbicos vamos a necesitar. Entonces, si n vale 3, significa que vamos a tener 3 ecuaciones. Si n valiera 4, vamos a necesitar 4 ecuaciones y así sucesivamente. ¿Ok? Luego J. J siempre va a comenzar en 0 y termina en n. Es decir, que va, en este caso, va desde 0 hasta 3. Para poder visualizar de una manera más fácil estos valores, lo que hice fue crear otra tabla con los valores de J que van desde 0 hasta 3, los valores de X sub J y los valores de F de X sub J. Muy bien. Ahora vamos a hacer el primer paso, que es calcular las 3 ecuaciones de los trazadores y sus distintos intervalos. Entonces vamos con la primera. Vamos cuando J vale 0. Entonces tenemos aquí. Cuando J vale 0 tenemos que X sub 0 es igual a 2 y F de X sub 0 es igual a 4. Entonces todos estos valores los vamos a reemplazar aquí en la fórmula del trazador. Y también vamos a averiguar cuáles son los límites o el intervalo en el que este trazador va a ser calculado. Entonces hacemos el reemplazo correspondiente. A sub 0 no lo tenemos. De sub 0 tampoco, pero sí tenemos x sub 0, que lo tenemos aquí, que es igual a 2. Entonces hacemos el reemplazo aquí. 2, 2, 2. Luego, x sub 0 es igual a 2 y x sub 1 es igual a 6. Entonces ya tenemos definido la primera ecuación del primer trazador cúbico.
Hacemos el mismo procedimiento para el trazador cuando J vale 1 y para cuando J vale 2. Pasamos al siguiente, a la siguiente etapa, que es calcular el valor de la derivada del trazador. Lo mismo. Tenemos S sub J, entonces empezamos desde 0. El valor de B sub 0 no lo conocemos. Tampoco conocemos el valor de C sub 0, pero sí conocemos el valor de X sub 0. Entonces nuevamente vamos a hacer el reemplazo correspondiente, que sería 2. 2 aquí también en X sub J. Y hacemos lo mismo para calcular la derivada de S sub 1 y la derivada de S sub 2. Y obtenemos así las siguientes 3 ecuaciones. Hacemos lo mismo para poder calcular la segunda derivada en J igual a 0, igual a 1, igual a 2. ¿Ok? Una vez que ya tenemos calculadas todas estas, serían 9 ecuaciones, pasamos a las condiciones. Recordemos que las condiciones las tenemos aquí. ¿Ok? Todas estas son las condiciones que tenemos que cumplir. Y si observamos con atención, nos vamos a dar cuenta que simplemente es cuestión de reemplazar. Vamos entonces. Vamos a la primera condición, que se debe cumplir con la siguiente. Aquí tenemos la primera condición. Y otra vez, empezamos desde J igual a 0. ¿Y cómo sabemos hasta dónde tenemos que llegar? Pues vamos a observar qué nos dice nuestra condición. Dice que hay que llegar hasta n-1. Recordemos que nuestra n vale 3, entonces significa que vamos a llegar hasta 2. Y eso es lo que observamos aquí. Entonces, hagamos el primero como ejemplo. Dice que S sub j de x sub j es igual a f de x sub j. Reemplazamos el valor de j, que es igual a 0. Reemplazamos todo esto aquí. Pero si nos recordamos, S sub 0 ya lo habíamos calculado acá arriba. Lo podemos observar aquí. Entonces, simplemente vamos a copiar lo que está aquí y lo vamos a llevar hasta acá abajo. Nos pide que evaluemos S sub 0 cuando X vale 0. Cuando X sub 0, cuando tenemos el valor de X sub 0, perdón. Entonces, X sub 0 es igual a 2. Hacemos el respectivo reemplazo de valores. Aquí podemos observar. Y simplemente vamos a reemplazar X sub 0 en vez de y por X. Entonces, en vez de tener X, vamos a tener X sub 0. Y X sub 0 vale 2. Entonces, pongo 2. Aquí igual X sub 0 vale 2. Aquí igual vale 2. Y la particularidad de esta primera condición es que todos estos términos se van a anular. ¿Ok? Y como resultado vamos a obtener que A sub 0 es igual a F de 2. ¿Ok? Entonces aquí tenemos A sub 0 es igual a 4. Hacemos el mismo reemplazo acá. Nos va a ocurrir lo mismo. Igual en J igual a 2. Ahora, si observamos aquí, en la primera condición, una vez que ya terminamos de realizar todas las iteraciones desde J, desde 0 a 1, 2 y 3, como hasta 1, 0, 1 y 2, perdón. Entonces eso ya lo terminamos y tenemos los 3 valores que tenemos aquí, A sub 0, A sub 1 y A sub 2.
Ahora vamos a hacer la siguiente parte. Es lo mismo, simplemente vamos a reemplazar valores. Aquí nos dice n-1 y n recordemos que vale 3, entonces sería s sub 2 de x de n, x sub 3, que es igual a f de x sub n, que es igual a f de x sub 3. Hacemos otra vez el reemplazo y obtenemos otra ecuación. Y así vamos reemplazando en todas las condiciones. Aquí tenemos la condición número 2, luego tenemos la condición número 3, y aquí es cuando empezamos a trabajar con las derivadas. Igual en la cuarta empezamos a trabajar con la segunda derivada. Y en la quinta también trabajamos con las derivadas. Entonces simplemente hacemos el reemplazo de todos los valores que ya tenemos. Ahora bien, una vez que hacemos todos los reemplazos, nos vamos a dar cuenta que aún nos quedan incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer es copiar todas las ecuaciones que nos quedan con incógnitas y nos vamos a dar cuenta que tenemos el valor de a sub 0, a sub 1, a sub 3 y en la quinta condición tenemos el valor de c sub 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos 4. Tenemos 4 y cuántas incógnitas nos faltan por averiguar. Eso es lo que vamos a ver ahora. Recordemos que aquí tenemos todas las ecuaciones para calcular los trazadores cúbicos. Y tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 incógnitas en cada una de las ecuaciones y eso nos da como resultado 12 incógnitas. Ahora, estas dos incógnitas, de estas dos incógnitas ya tenemos calculadas 4. Entonces nos quedan 8 incógnitas por averiguar. Lo que hacemos es copiar todas las ecuaciones que obtuvimos y nos vamos a dar cuenta que vamos a terminar con 8 ecuaciones y 8 incógnitas. Esto lo vamos a llevar a una matriz de 8 por 8. Y yo lo que hice fue resolver esto en MATLAB mediante el método de Gauss y obtuve las siguientes respuestas. Una vez que ya tenemos las respuestas, pues es muy fácil. Simplemente vamos a reemplazar todos estos valores en la ecuación de los trazadores. Una vez que hacemos el reemplazo, lo que vamos a hacer es graficar esto para ver si tiene sentido. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que sí está bien los cálculos? Cuando en cada trazador, les voy a indicar aquí cómo se ve. A nosotros nos dieron 4 puntos. El punto 2, el punto 6, el punto 7, que más o menos está por aquí, y el punto 12. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos 4 puntos y tenemos 3 trazadores que van desde S0, S1 y S2. Ok, y todos estos se unen en los extremos. Entonces, esto es lo que nos indica que sí está bien. Y con esto finalizamos el ejemplo. A continuación, mi compañera les va a explicar cómo resolver este ejercicio en MATLAB.